Gracias por continuar con Buenos Días RD. Ya lo había anunciado Ángel antes de la pausa. Nos acompaña el magistrado Wilson Gómez, que además es el presidente del Instituto Duartiano y juez miembro del Tribunal Constitucional. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Muchas gracias, un honor estar aquí en Buenos Días RD. En nombre de nosotros, mucho honor, Roselvis, María y también de Pedro Jiménez, quien usted sabe que ha confesado gran admiración por usted. Muchas gracias, y nosotros también nos sentimos muy a gusto de estar aquí con... Ayer era día de Duarte. Ustedes siempre realizan pues actividades en ese sentido, rindiendo honor al padre de la patria. Y le preguntaba yo a Ángel Acosta, Duarte fue un hombre ejemplar en lo moral, en cuanto a sus valores. Usted me contaba todo lo que su familia tuvo que vivir por el sacrificio que hizo Juan Pablo Duarte para que hoy tengamos patria. Usted que conoce la historia de Duarte, ¿usted cree que haya nacido luego en la época moderna de la República Dominicana un político que pueda asemejarse por lo menos a lo que fue Duarte hoy día? Bueno, mire, en sentido general, la tendencia es que excepcionalmente se dan casos donde hay figuras nacionales que han seguido los lineamientos, ¿verdad? De alguna manera. Es el caso del profesor Bosco, que siguió una línea de conducta en ese orden. Inclusive, cuando hace la última creación partidaria, procuró que se orientara hacia el esfuerzo que originariamente, ¿verdad?, hizo Juan Pablo Duarte. Quiso hasta completar la obra de Duarte, decían, porque en realidad, si bien Duarte ha conseguido el país libre, soberano, ¿verdad?, en cierto modo, a los tiempos de hoy, no hay dudas que todavía no es una patria feliz. O sea, nosotros hemos conseguido altos propósitos que Duarte procuró. Ese propósito de rendición de cuentas del hombre consciente de que tiene que privilegiar el interés general de la nación ante los intereses particulares, el llegar a la función pública, asumir la política en los términos en que Duarte lo consiguió. Claro, porque Duarte define la política, dice, bueno, no es una especulación, dice, después de la filosofía es la ciencia más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Es un esfuerzo orientado al bien común, ¿verdad? Y él lo practicó. Y él fue un demócrata. Y no quiso la presidencia sino por la vía del voto popular. Él articuló un proyecto de ley fundamental, un proyecto de constitución que comienza con un artículo, el 1, que define todo. Y dice, bueno, nadie por encima de la ley, gobernantes, gobernados, tienen que someterse al trillo legal, no pueden salirse de ese ámbito. ¿Qué quiere decir eso? El Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. En los países donde las leyes se aplican y se cumplen, hay Estado de Derecho. Donde las leyes son simple enunciado y la autoridad no hace como dice Duarte, o sea, dice, la autoridad tiene que mostrarse justa y enérgica. Pero Duarte tenía una visión muy por encima de la época que vivíamos al momento de asumir el liderazgo de la nación. Claro, sumamente avanzado. Muy joven en ese momento. Sí, y sumamente avanzado. Él tenía una visión extraordinaria. O sea, es que usted encuentra en el proyecto de ley fundamental de Duarte, ¿qué usted encuentra ahí? Usted encuentra derechos fundamentales que se acaban de incorporar. Una visión muy clara de lo que es la soberanía, que ahora la Constitución de la República a partir de 2010 recoge eso en el artículo 3. Visión clara de lo que es el principio de autodeterminación, lo que es el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, y que la política nuestra, la Constitución dice que es un principio irrenunciable de la política internacional de nuestro país. Cosas como esas están planteadas ahí, y estamos hablando de 1843-44, ¿verdad? ¿En qué momento sale Duarte del país hacia Francia con estaciones en Estados Unidos, en España? Donde asume formaciones y deformaciones. 16, 17 años,
¿Verdad? Sí, Oigan bien. estamos hablando de 1934, de 1834, 16 años y 7 años. Sale a Estados Unidos. Sale para Francia con una estancia en Estados Unidos. Su destino era realmente Europa y fundamentalmente España, y él hace, ¿verdad?, ese recorrido y llega y se estaciona en Barcelona, en Cataluña. Ahí es donde él vive, ¿verdad?, las mayores experiencias. Por eso cuando él regresa al país, él viene ya con cierta preparación, con cierta determinación. ¿Cuántos años después? Bueno, él llega aquí de unos 25 años, ¿verdad? Pero 7 años, 8 años de formación, es mucho. sí. Bueno, preparación Él llegó con una determinación para Sí. liberar, en su cabeza de que había que liberar al pueblo dominicano. Sí, bueno, a partir de su experiencia. Sí. O sea, a partir de la experiencia que él vivió en la nave que le condujo, ¿verdad? Se recuerda aquel Sí. altercado con el capitán. El capitán de la nave. Para muchos ahí él cambia su propósito. O sea, ya no es solo irme a superar para yo ejercer una profesión o beneficiarme de conocimientos de orden personal para exponerlo, etcétera. No. Dicen que él cambia de visión y es evidente porque... Hagan referencia a ese altercado para quienes no conocen esa parte de la historia. ¿Qué fue lo que pasó cuando él se embarcó? Sobre la nacionalidad. ¿Qué le dijo el capitán? Perfecto. Como se sabe, Duarte, menor de edad... Escuchen esto ustedes que están atendiendo teléfono ahí, vengan a escuchar esto. Mire, el capitán de la nave, en cierto modo, le incrimina. Como se sabe, Duarte viajaba con un amigo de la familia, con Pablo Señor Pujol. Pujols. Ajá. Y entonces hay una conversación interesante entre Pujol y el capitán. Y entonces él está refiriéndose de que los dominicanos, cómo es posible que estén sojuzgados por un país de esclavos y que en definitiva no hay una reacción popular frente a todo lo que está aconteciendo. Eso hace que Duarte se interese en esa conversación, se aproxima. Y entonces él le dice, ¿no te da vergüenza lo que estamos diciendo? Que ustedes... Es el capitán a Duarte. Ajá. Que ustedes se dicen ser dominicanos, Sí. pero están subyugados y no hacen ningún esfuerzo por liberarse. Exactamente. Entonces, él reacciona, Duarte le dice, no, yo soy dominicano. Y dice, a ver tu pasaporte. Y dice, no ve que eres haitiano. Dice, no, soy dominicano. Le reitera. Pero se dice también... ¿Cuándo nace ese espíritu de la dominicanidad? Aprendan esto, jóvenes, dejen el teléfono. Dominicanidad, ¿cuándo nace? ¿En el 21? Bueno, La ya... independencia mal llamada efímera. Sí, bueno, ya ahí había manifestaciones muy claras, ¿verdad?, de dominicanidad. Y por supuesto, esa independencia efímera fue un esfuerzo, no es una independencia, por supuesto, porque la diferencia entre una nación y un Estado es el gobierno propio e independiente, Sí, claro. que no se consiguió Que no se eso, logró, lo que se no se quería era pasar Pero nace la nacionalidad, manto. nace la dominicanidad. una manifestación inequívoca, sí, de que había un propósito de nacionalidad. Dominicana fuera una nación. Sí, claro. De hecho, éramos una nación, pero esos conceptos que se procuran ya como aproximarnos a un Estado, se manifiestan ahí. Ahora, no hay duda de que Duarte consiguió, sí, el propósito, pero le termino el asunto de que él, Sí. con la experiencia, regresa porque él, entre los libros que él trae, no solo trae libros de filosofía o de historia universal o de geografía universal, sino que también trae libros sobre el esgrima, que era una práctica de guerra entonces, y además el libro de las 3 armas, que también hablaba de guerra. Y esos libros que son piezas de museo. ¿Lo que él trajo físicamente en ese momento? Sí, pero claro, y nosotros tenemos también como pieza de museo esa constitución manuscrita por Duarte. En el Instituto Duartiano, En está el eso, ahí en la zona Instituto Ustedes colonial. no han ido, tienen que ir a ese museo Las de piezas cera. de cera, Pero es una cosa maravillosa. Tienen que ir, jóvenes. Siquiera que le iba a decir que usted estaba hablando sobre lo del capitán Sí, Duarte sí. Y su visión de que él decía ¿Y que es cuándo dominicano regresa? y que Y cuando esas ideas regresó... de la guerra. Exacto. perfecto. Los libros que trajo. Bueno. Pero había algo que yo sobrepuse, ¿verdad? O diferí para... Usted hablaba de las ideas de la guerra en estos Ajá. textos que trajo. Perfecto, bueno. En definitiva, todo el esfuerzo de Duarte se contrae entonces a ser
del pueblo, un pueblo despierto y consciente. Él lo entiende muy bien. ¿Cuándo inicia sus acciones en ese sentido? Bueno, cuando él visita a José María Serra, que usted sabe que periodista de vocación, se entiende como el primer periodista republicano, periodista aquí y en Puerto Rico, en Mayagüez, dirigió periódico y fue muy activo, y aquí también. Entonces Serra producía unos escritos que procuraban lo mismo que Duarte iba a procurar ya de manera más organizada, ¿verdad? Y era que Serra producía una hoja suelta y entonces la distribuía en la noche, la pasaba por debajo de las puertas de las casas, llamando a la gente a la conciencia. Duarte un día lo visita para hablarle del proyecto trinitario. Y entonces se da cuenta que Serra es la persona que está haciendo eso, pero no sabía que eras tú, le dice Duarte a Serra. Y se unen, y entonces duplican el esfuerzo y la cantidad de sueltos, y hacen una más profusa difusión de eso. Bueno, pero después Duarte le dice, oye, debemos como organizarnos, hacer algo que propenda a un fin concreto. Vamos a proponernos algo de mayor envergadura. Y entonces ahí viene la cuestión de la idea trinitaria. Duarte le da rienda suelta a su capacidad de estratega, porque es un estratega. Él se reúne, por ejemplo, el 16 de julio de 1838. ¿Pero por qué 16 de julio? ¿Y dónde? Bueno, al frente de la casa donde se reúnen estaba la iglesia rectoral, que está ahí todavía, Nuestra Señora del Carmen. Ese día es el día de Nuestra Señora del Carmen. O sea que para nadie va a ser extraño esa reunión ahí. Sí, los haitianos habían prohibido reuniones de mucha gente, y menos con propósitos así. Y entonces aprovechan el momento en que está la gente, la procesión, y se reúnen frente a frente en la casa de Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, que era la madre de Juan Isidro Pérez, trinitario. Y entonces esa reunión pasa sin que se advierta nada. Exacto. Ya ahí comenzó todo, pero comienzan además porque se asignan nombres que no eran sus nombres de pila. Seudónimos. Exactamente, entonces Duarte era Arístides, se asignan colores, el color de Duarte era el azul, y así. Entonces las células de 3, para que no se descubra el resto, cómo iban a multiplicar de 3 en 3. Oye, fue una cosa extraordinaria. Duarte inclusive, cuando debió pasar como agrimensor, pasó como agrimensor, para él tener libertad de ir a los campos y de conversar con la gente y de hacer conciencia por doquier. ¿Y qué tan significativa fue en ese punto la persecución del ejército y del gobierno haitiano contra Duarte? Y ya comenzaba a manifestarse en ese momento. Gracias a Dios que en esa época después, se pinchaban los terrenos. ya se manifestó después, ya ellos habían avanzado mucho en el proyecto, porque recuerde que él no improvisó nada, o sea, él ingresa como cabo a la Guardia Nacional Haitiana y sale como coronel, pero también insta a sus compañeros que lo hagan para ganar experiencia militar. Vaya. Y por eso es que cuando forman la sociedad secreta ellos tienen experiencia militar. ¿Te das cuenta? Entonces fue toda una estrategia para hacer nacer nuestra nación, para hacer nacer nuestra nación, lo que le hace merecedor del término que usted muy bien acuña recurrentemente, padre de la patria. Claro, por lo siguiente, no solo fue esas acciones, ideólogo, el ideólogo. Pero además, en su juramento trinitario, él describe la bandera nacional, dice pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por la Cruz Blanca, efectivamente. El futuro Estado se denominará República Dominicana, efectivamente. Las palabras sacramentales nuestras son Dios, patria, libertad. Hoy dice la Constitución de la República, en el artículo 34, el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Extraordinario. Bueno, pero, ¿verdad? Una persona que aporta todo eso, aparte del proyecto de constitución, que no fue una realidad por los celos y las cosas que había con el grupo los recursos económicos de su familia también. Bueno, los sacrificios, pero además nos da las lecciones más vivas. Yo digo que si el hombre público nuestro se hubiese detenido un momento a pensar en Duarte y sus ejemplos, la situación sería otra. ¿Por qué el país permitió que Duarte muriera? ¿Por qué el país permitió que Duarte muriera solo, enfermo en Venezuela?
Bueno, mire, fíjese que Duarte vino aquí en el 64, en 1864, cuando se produce la guerra restauradora. Claro. Y él viene con compañeros y él hace un esfuerzo y vende una propiedad. Hace que su hermana venda la propiedad. Sí, claro. Entonces, en Venezuela. Sí, entonces él viene para acá. A todos le asignaron funciones, a Duarte ninguna. No, lo maltrataron. Esos restauradores maltrataron a Juan Pablo Duarte. Y él resistió. Él no quería irse. Pero comenzaron las intrigas y las cosas. Entonces ahí es que él proclama que en aras de la unidad. Porque él, bajo ninguna circunstancia. A mi modo, magistrado. Los restauradores eran gente jóvenes, mucho más jóvenes que Duarte, que habían vivido otra época. Sí. Entonces, ellos veían en él el tipo que creó la República en el pasado y viene ahora. Sí. Entonces, después que nosotros estamos en esto para restaurar esta vaina, entonces, o sea, ven en tipo un peligro por su liderazgo y por lo que él emblemáticamente era, y lo aíslan. Duarte se siente triste y retorna a Venezuela. Pero retorna retorna ya porque le dicen, mire, usted se va a ir vaya a ser embajador con una función diplomática y nosotros necesitamos recursos. Lo necesitamos allá para que usted capte recursos y nos haga llegar. Pero después que está allá le nombran a otro. Desde entonces, señores, después que está allá le nombran a otro. Alguien lo mandan como embajador por ahí. Y le nombran a otro para que Duarte no tuviera ninguna función. Magistrado, bueno, un permisito para hacer una pausa y regresamos de inmediato para que completemos la idea, porque María estaba interesada en saber si hoy día es posible encontrar en un político, en un líder de la nación, los valores que Duarte... Bueno, ya él dijo que Juan Bosch fue uno. Juan Bosch.